Amigos, bienvenidos. Continuamos con Segunda Opinión. Y esta vez vamos a tocar un tema que estoy seguro es de interés para muchísimas personas. ¿Quién no ha tenido alguna vez una infección en las amígdalas? Prácticamente todo el mundo, especialmente los niños. ¿Las amígdalas sirven para algo? ¿Por qué están ahí si a cada rato se infectan? ¿Qué tan importantes son nuestras amígdalas en la salud? Y para hablar de este tema y responder a todas esas interrogantes, el día de hoy nos acompaña la doctora Rosa Ampuero, es otorrinolaringóloga. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la amigdalitis es una enfermedad que día a día la convivimos, sobre todo en el tiempo de invierno. Como usted decía, mucho más frecuente se ve en niños que en adultos, ¿no? Claro. Entonces, las amígdalas son... Eso es. ¿Qué son las amígdalas en un lenguaje claro como para que la gente entienda bien para qué están y qué son? Exacto. Es un tejido linfoideo que va a estar dentro de la garganta. Cuando nosotros aperturamos la boca, nos vamos a encontrar que de frente hay una pared y a los costados hay unas bolitas, ¿verdad? Ajá. Esas bolitas, esas son las amígdalas que constituyen, digamos, una parte de defensa de nuestro cuerpo. Pero no es la única, porque muchos pacientes me dicen, doctora, me va a operar y ahora me quedo sin defensas. Pero no, no es el único, digamos, ¿no? Mecanismo de defensa. Claro, no es el único mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo está, digamos, ¿no?, rodeado de muchos, digamos, estructuras que nos van a ayudar a protegernos de las enfermedades virales, de las enfermedades bacterianas, ¿no? De acuerdo. Lo que sucede, queridos amigos, es que cuando uno, por ejemplo, abre la boca y respira, entra en contacto con cualquier cantidad de gérmenes o incluso materiales de desecho, partículas de polvo en suspensión, el mismo smog, bacterias, virus, alguien te tose al lado, tú tomas aire y simplemente eso ya sería suficiente como para contraer una infección, contraer alguna enfermedad. Exacto. Al decir tejido linfoide, doctora, quiere decir que es tejido de defensa que está protegiendo nuestra garganta. Exacto. De acuerdo. Sí. Pero esta garganta, a la hora de comenzar a trabajar, lo que hace muchas veces es aumenta de volumen para trabajar más, porque se necesitan más defensas, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso las hincha. Exacto, aumentan de volumen y vamos a encontrar lo que nosotros decimos amígdalas hipertróficas. Hipertróficas significa grandes. Ahora, si ustedes ven, todas las amígdalas, todos nosotros vamos a tener en las amígdalas unos huequitos. Esos huequitos se llaman criptas, que mayormente en los pacientes que están normales pues van a ser muy pequeñitos. Pero también cuando comienza a tener ya una cronicidad del problema, esas criptas se van a agrandar y entonces son como una especie de cavernas, ¿no? Y en esas especies de cavernas se van a descamar, la misma amígdala se descama, o si no, partículas de alimentos se van quedando, y después de cierto tiempo comienza con mal olor en la boquita, comienzan a tener sensación de cuerpo extraño, que les raspa, y cuando uno abre la boca ve unos acúmulos blancos, que es diferente a la secreción purulenta. Ajá. La secreción purulenta... Son como unos taquitos. Exacto. La secreción purulenta ya es una infección, son unas placas blancas que están adosadas al tejido. Eso no va a salir. Pero estos otros que les comento, sí, cuando uno presiona la amígdala, sale, ¿no? Un acúmulo de color blanquecino, maloliente, ¿no? De mal olor. Doctora, ahora, yo me imagino que cuando una persona tiene infecciones recurrentes, la amígdala ya no es un mecanismo de defensa, sino se vuelve parte del problema. Exactamente. Tenemos que diferenciar qué es una amigdalitis aguda de una amigdalitis crónica. Okay. La amigdalitis aguda
¿quién no ha tenido una amigdalitis aguda? Eso es común en todos los pacientes, va a resfriarse. Claro. ¿No? Entonces, generalmente la amigdalitis va a ser un proceso, digamos, Viral, viral. Con moquitos por la nariz, dolor de garganta. Dolor de garganta, Ajá. fiebre, malestar general. Entonces, pero si se le da el tratamiento adecuado, no más viene el problema. Y puede presentarlo una vez al año o tal vez 2 veces al año. Pero cuando ya tenemos procesos a repetición, 4, 5, 6 procesos, ¿no? Donde está el paciente con unas placas blancas, mal estado general, fiebre, entonces sí podemos decir que esto ya es una amigdalitis crónica, ¿no? Ok. Doctora, para explicar de qué se trata, cómo es que funcionan, por qué están las amígdalas, tenemos una dinámica que estoy seguro nos va a ayudar a entender un poquito el programa. ¿Nos Claro acompaña, que por sí, favor? sí. Venga por acá, por favor. A ver. Acompáñeme por acá. A ver. Doctora, vamos a decir que esta es la faringe y acá están las amígdalas. Este arco amarillo son las amígdalas, es un tejido linfoideo, o sea, es un tejido de protección de nuestro organismo. La idea es que las amígdalas de alguna u otra manera atrapen a estos gérmenes y que no los dejen avanzar y prosperar hacia la parte baja de nuestro tracto respiratorio. Exacto. Básicamente de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen las amígdalas? Vamos a responder a esto como si esto fuera una inspiración. ¿De acuerdo? Esto va a ser una inspiración y nosotros vamos a tragar aire por la boca y vamos a ver. Doctor, estamos viendo que algunas sustancias pasan, pero hay otras que no pueden pasar porque están protegidas las amígdalas. Exacto. Las amígdalas están protegiendo el ingreso de estas sustancias. Cuando uno ha tenido varios procesos de estos, ya han ingresado las amígdalas en esos huequitos que son las criptas que usted dijo, pueden comenzar a contener incluso cúmulos de bacterias, problemas más crónicos, es decir, más de 4 o 5 infecciones en un año, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, perdone doctora, esto comienza a cambiar de color, se pone rojo, irritado, la piel, la mucosa se pone roja, y estos puntitos blancos vienen a ser cúmulos de detritus, de sustancias, inclusive pueden ser placas de pus. Exacto. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Esto ingresa con la respiración y finalmente las amígdalas comienzan a ser el foco infeccioso, generando que una amigdalitis aguda se convierte en una amigdalitis crónica y después sea el foco de un montón de infecciones crónicas. Ese es el caso en el cual lo que nosotros tendríamos que hacer sería sacar las amígdalas, porque esto ya está funcionando como un foco infeccioso. Exacto, ya no Eso es así. Ahora, ¿cómo se presenta la amigdalitis? Si pasamos a la parte de acá, el centro acá, por favor, doctora. Hemos tratado de representar las amígdalas como estas 2 bolitas que están justo detrás del paladar blando, ¿no es cierto? Exacto, que están a los costaditos, ¿no? Normalmente una infección de amígdalas tiene los siguientes síntomas. Doctora, se produce dolor. Exacto. Dolor porque crece, porque se inflama, ¿no es cierto? Exacto, entonces el paciente va a tener dificultad para el paso de sus alimentos, ¿no? Entonces está muy adolorido y está muy fastidiado, ¿sí? Ok. La inflamación, vamos a poner como que se hinchan. Claro, sí. ¿No es cierto? Se vuelven más grandes de lo normal. Exacto. Uno se las Aumenta de puede ver volumen. en el espejo. Exacto, sí. Abra la boquita, baje un poco la lengua y por detrás del paladar va a notar un aumento de volumen. Fiebre. Se presenta casi siempre con una amigdalitis aguda, altas, ¿no? Sí, claro que sí, fiebres altas. Fiebres altas. Exacto, que en niños también es muy peligroso porque la fiebre puede también, digamos, a producir problemas de convulsiones en los niños, ¿no? Entonces De acuerdo. es muy peligroso esto. Y es otra de las cosas, es que las amígdalas están cerquita al oído.
Ajá. especialmente en los niños. Acuérdense También. que la amígdala está acá y el Claro, oído van a acá, producir y como hay una infecciones ópticas. distancia muy pequeña, los niñitos con amigdalitis Ajá. generalmente pueden tener Sí. infecciones del oído Exacto. que pueden llegar a ser muy, muy serias. Ujú. Y enrojecimiento. Estos son los signos, doctora. ¿Cuál Sí. es el tratamiento para una amigdalitis común y corriente que Ajá. todos hemos tenido alguna vez? ¿Es necesario el antibiótico? La mayoría de veces, como digo, comienza esto como un problema viral, a veces leve, moderado y muy severo. Algo que sí les recomiendo, muchas veces, digamos, antes no van al médico, sino van a la farmacia, y nosotros para poder atender a un paciente, primero tenemos que preguntarle a la mamá, si es niño, cuáles son los síntomas, ¿Desde si es cuándo alérgico a alguna empezó? medicina, si es la primera vez, después tenemos que hacer el examen físico, miren, todo ese proceso para recién recetarle al paciente qué es lo que se le va a dar. Dependiendo de qué es lo que le encontremos, posiblemente le demos algún medicamento por vía oral o a lo mejor intramuscular, dependiendo de, digamos, ¿no?, de lo que encontremos. Por eso es muy importante que los pacientes acudan al médico, ¿m? Y no estar, ¿no?, Copiando la receta copiando de la otro. receta a veces de otro, o a veces de lo que dijo la vecina, le dio esto y le hizo muy bien, entonces ya yo también le voy a dar. No siempre los medicamentos que ha tomado, digamos, otra persona le puede hacer bien para la paciente, esto. ¿no? Sí. Doctora, una cosita, por favor. El hecho de iniciar un tratamiento e interrumpirlo también puede ser un problema muy serio porque no se está Exacto. acabando la infección. Exacto. ¿Por qué? Porque generan a veces, acuérdense que tanto, digamos, las bacterias es un ser vivo también. Así Entonces, también se va a defender. Y si nosotros estamos dando una medicina, la cortamos, va a generar resistencia. Entonces, tenemos que buscar otra medicina que pueda combatir la enfermedad. El problema está que, digamos, si es que esto es repetitivo, el que va a padecer ya no solamente va a ser el problema de las amígdalas o de la faringe, sino también va a tener una gastritis terrible. De acuerdo. Entonces, vamos viendo de cómo está que se produce, qué es lo que está generando, si es está, digamos, ya es una infección localizada, ¿no? localizada, o ya está generando problemas a distancia, artralgias, problemas de corazoncito, en renal, etcétera. Entonces, sí ya tenemos que ir haciendo un alto, como se dice, Perfecto. ¿no? Doctora, ¿ayudan, por ejemplo, los colutorios, los enjuagues? Generalmente yo sí los utilizo, Alivian. especialmente Alivian. porque una cucharadita en medio vaso de Lógico. agua, enjuagues, pueden Exacto. ayudar, ¿no es cierto? Pueden ayudar, digamos, aliviar. Pero lo importante es, digamos, mejor que sea examinado para ver, ¿no?, las causas, porque hay pacientes que tienen problemas de respiración bucal, ¿no? Así es. Entonces roncan o tienen a veces problemas obstructivos en la nariz, rinitis alérgica es muy común, la rinitis Por la alérgica humedad acá, ¿no? por la humedad, entonces van a tener, digamos, problemas, ¿no?, a nivel de las amígdalas que no necesariamente pueden ser infecciosos, a lo mejor solamente son inflamatorios crónicos. Nada De más, acuerdo. ¿no? Doctora, una pregunta que considero súper importante, especialmente para los amigos que nos están viendo. ¿Cuándo, a partir de cuántas infecciones, digamos, es recomendable optar por retirar las amígdalas? Ujú. Porque debe haber un límite, ¿no? O sea, Sí. más de 5, más de 6, más de 7. Exacto. ¿Cuánto? Más de 5 procesos en el año, entonces con digamos, evidencia de que sí, pues hay placas blancas, malestar general, en fin, sí está indicado. Más si ha hecho un absceso. Un absceso periamigdaliano es un acúmulo de pus, ¿no?, alrededor de la amígdala. Entonces, esto sí ya es peligroso, porque esto sí, digamos, puede generar sepsis, como llamamos nosotros, una infección generalizada, y el paciente se va a agravar, ¿no? De acuerdo. Más de 5 procesos infecciosos al año y que sean producidos porque la amígdala ya se comporta como el foco infeccioso. Claro, es un Es foco mejor infeccioso ya. retirarla para Exacto. extirpar todo eso que viene con ella. Ajá. Generalmente yo lo digamos, ¿no? Siempre digo a los pacientes, porque muchos pacientes dicen, pero doctora, ahora me quita las amígdalas y mi defensas. Le digo, ¿no? Bueno, pero ¿a qué pasa si la apendicitis se inflama?
puede producir una peritonitis que va a ser mucho más grave Y el todavía. apéndice también es un órgano de defensa. Exactamente, y hay que retirarla. En realidad, lo bueno sería mantener todo el cuerpo entero. Pero cuando ya ese órgano no funciona bien, pues lamentablemente hay que extirparlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Doctora Rosa Ampuero, muchísimas gracias por Gracias, esta doctor. aclaración. Acuérdese, amigo, no se automedique. Exacto, Por no más que automedique. tenga, ese puede ser nuestro mensaje. Exacto. Y más de 5 Exacto. infecciones serias a las amígdalas, mejor. ya hay que pensar en una posible extirpación quirúrgica. sí. Doctora Ampuero, muchísimas gracias, amigos, gracias por su atención. Ajá. Nosotros regresamos enseguida con más aquí en Segunda Opinión. Muy buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.